Muy bien. Muy bien, mis participantes, ya saben ustedes que estamos en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, segundo de secundaria. Quien habla es el licenciado David Humberto Biocalle y tengo el privilegio de tener a cargo esta sesión virtual para ustedes, mis estudiantes. Segundo de secundaria, Colegio Trilce, ¿correcto? Muy bien, mis estudiantes, vamos a conocer el propósito de la clase el día de hoy, ¿sí? Identificar los principales héroes civiles, militares y personajes ilustres. ¿Sí? Anteriormente hemos conversado acerca de ellos, ¿verdad? Pero aquí vamos a identificar la diferencia de cada uno de ellos y sobre todo, ¿quiénes fueron? ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien, mis estudiantes. Ojo, nada de estar chateando por ahí, de que voy a desactivar el chat. Ya saben ustedes, la semana pasada les llamé la atención, sobre todo a un estudiante, porque ustedes tienen que prestar atención, por favor, mis queridos estudiantes, ¿correcto? Bien, bien, mis estudiantes, sigamos. Aquí, en esta diapositiva, mis estudiantes, por favor, encontramos lo que son los héroes civiles. Pero te preguntarás, profesor, ¿quién fue un héroe civil? ¿Perteneció a las Fuerzas Armadas? No, estudiante. No pertenecía a las Fuerzas Armadas. Son personas generalmente anónimas. Mira, estudiante, ¿correcto? Son personas generalmente anónimas. Estos héroes civiles que han realizado hazañas, escúchame bien, extraordinarias, sin buscar la fama o fortuna, estudiante, y a quienes se les admira por su valentía, esfuerzo o ayuda desinteresada, y que por lo común terminan de manera trágica, estudiante. ¿Correcto? Entonces, estos héroes civiles, por lo general, son personas anónimas, comunes. ¿Correcto? Hey, no buscan la fama ni la fortuna, estudiante. Se les admira por su valentía. Y lamentablemente muchos de ellos, ¿sí? Murieron de manera trágica, mis estudiantes. Qué pena, ¿verdad? Listo, vamos a seguir. ¿Correcto? Bien, aquí en este cuadro ustedes encuentran los héroes civiles y también qué hicieron esos héroes civiles, mis estudiantes. ¿Ya? ¿Por qué son considerados héroes civiles? ¿Correcto? Bien, tenemos aquí Cristina. Cristina, por favor, atiende. Observe la diapositiva, Cristina. Cristina Herrera, observe la diapositiva, estudiante. Tenemos aquí al primer héroe civil, a José Gabriel Condorcanqui. ¿Sí? ¿Lo conoces? Claro, si te acuerdas de él, Tupac Amaru II, caudillo de la mayor rebelión anticolonial, estudiante, que ocurrió aquí en Sudamérica durante el siglo XVIII. Claro, en 1780, ¿te acuerdas o no? A este cacique, ¿ya? Que hizo temblar pues, a los españoles, ¿ya? Por las injusticias que habían contra los indígenas. ¿Te acuerdas? Cuando lo ataron 4 caballos, querían prácticamente matarlo de esa manera, pero no pudieron. ¿Qué hicieron? Tuvieron que descuartizarlo, ¿sí? Y cada una de sus partes fue presentada en diferentes plazas en el Cusco, ¿correcto? Miren, murió de una manera trágica, por supuesto. Vio morir a su esposa, Micaela Bastidas, lamentable, a sus hijos. Y para que no grite, ¿qué hicieron? Le cortaron la lengua, imagínate. El sufrimiento de ver que matan a tu esposa, a tus hijos. Y sobre todo, para que no grite, le cortaron la lengua. Igual a su esposa Micaela Bastida la mataron a patadas en el vientre. Imagínate, mi estudiante. ¿Ya? De ahí tenemos a María Parado de Bellido, estudiante, que fue una valiente ayacuchana que sirvió de informante, ¿te acuerdas? A los guerrilleros del comandante Cayetano Quirós en 1822. ¿Ya? De ahí tenemos a José Olaya Balandra, ¿te acuerdas de este señor? José Olaya Balandra, un héroe civil en la lucha por la independencia del Perú. Participó como emisario secreto, llevando mensajes, ¿te acuerdas? Entre el gobierno, o sea, partía del Callao y nadando, estudiante, nada más, ¿correcto? Y llegaba a Lima, pues, ¿correcto? Nadando, y darle esa información necesaria. ¿Ya? Bien, de ahí tenemos a Daniel Alcides Carrión, estudiantes. De repente ustedes dirán, profesor, el nombre, su nombre está en uno de los hospitales de Lima, por supuesto. El hospital Daniel Alcides Carrión. Claro, fue un médico, ¿sí? Un estudiante
peruano de medicina, considerado el mártir de la medicina peruana. Se sacrificó al infectarse de la bacteria Bartonella bacilliformis. Imagínate. Para ir tratando, observando, ¿ya? Y al final, pues, ver una posible cura ante esa enfermedad. Aquí está, pues, jóvenes, los héroes civiles, ¿correcto? Bien, no buscan la fama, no buscan fortuna, ¿ya? Se les admira por su valentía y por lo general, pues, lamentablemente, terminan de manera trágica, ¿ya? Esos son los héroes civiles, mis estudiantes, ¿correcto? Muy bien. Ahora tenemos a los héroes militares, mis estudiantes. Recuerden que desde la historia de la autonomía, es decir, antes de la llegada de los españoles, en el imperio de los incas, ¿te acuerdas o no? Ustedes están viendo historia, en historia del Perú, los incas, estudiantes. Recuerda que este imperio pues tuvo una masiva expansión territorial y gracias a la sobresaliente actuación de sus militares al mando, ¿correcto? ¿Te acuerdas tú de Pachacútec? ¿Te acuerdas o no de Pachacútec? El gran organizador del imperio, el Carlomagno de América, estudiantes. ¿Te das cuenta o no? Bien. Y exactamente cuando hablamos nosotros de héroes civiles, correcto, ya en el proceso posterior a la independencia, van a surgir personajes que van a pertenecer a las Fuerzas Armadas, estudiantes, ¿ya? Y que han sobresalido por haber realizado una hazaña extraordinaria y digna de elogio. Ojo con eso. ¿Relacionado a qué? A ganar batallas. Y no solamente batallas, combates también. En una guerra, salvar a gente de una muerte segura. Como lo hizo don Miguel Grau Seminario, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando se estaba hundiendo una embarcación que él, pues, había podido hundir, ¿sí? Le había hecho daño a una nave chilena. Se comenzaba a hundir esa nave chilena y ¿qué hizo don Miguel Grau Seminario? Comenzó a rescatar a todos esos soldados chilenos y los devolvió a su país. Imagínate, ¿correcto? Bien, un héroe satisface las definiciones de lo que se considera bueno, estudiante, y noble en su cultura de origen y para su estado. Muy bien, mis queridos estudiantes, observen aquí, pues, miren, estos son los héroes militares, pertenecieron a las Fuerzas Armadas, estudiantes, ganaron batallas, combates, ¿sí? Son dignos de elogiar, mis estudiantes, por favor, obsérvenlo, ¿ya? Ustedes desde pequeñitos, de repente, han observado estas imágenes de nuestros héroes, ¿correcto? Tenemos a don Miguel Grau Seminario. Profe, ese sale en el billete de 10 soles. Aquí, ¿no? A José Abelardo Sí, grande, Quiñones, que profe. sale en el billete de 10 soles, por supuesto, ¿ya? Héroe máximo de la aviación peruana, estudiante. Tenemos a don Miguel Grau Seminario, ¿sí? Considerado el caballero de los mares, ¿correcto? Tenemos a Francisco Bolognesi, estudiante, ¿sí? No me rendiré hasta quemar el último cartucho. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. ¿Te acuerdas o no? En la famosa batalla de Arica, estudiante. ¿Ya? Tenemos a Alfonso Ugarte, tenemos a Andrés Avelino Cáceres, que se convirtió en presidente del Perú, ¿sí? Conocido como el brujo de los Andes, mis estudiantes. ¿Ya? Tenemos a Leoncio Prado, Elías Aguirre, a Pedro Ruiz Gallo, ¿sí? Y lo que dijo su compañero, en el billetito de 10 soles aparece este personaje, este héroe militar, ¿sí? Don José Abelardo Quiñones. Muy bien, mis estudiantes, vamos a seguir. Hablamos de una manera rápida acerca de estos personajes. Tenemos a Andrés Avelino Cáceres, mis estudiantes, que lideró la resistencia en la Sierra Central peruana contra la ocupación de Chile, ¿correcto? Durante la Guerra del Pacífico, siendo general del ejército peruano llamado el Brujito de los Andes. ¿Por qué el Brujo de los Andes? ¿Sabes por qué? Cristina, ¿sabes por qué? Luana, ¿sabes por qué? Martín, Gaby, ¿sabes por qué? ¿Por qué se le conocía el Brujo de los Andes? No vayas a pensar que era un chamán, ¿no? Y que hacía unos por ahí. Profe, ¿será que porque No, cuando lo estaban buscando, él no parecía, o sea, algo así? O sea, no me sé claro. explicar bien, pero Sí, sí, algo así. sí. Tienes la razón, Gaby. ¿Ya? El Brujo de los Andes, porque cuando los chilenos los querían capturar, Dios mío, se escapaba entre las montañas, ¿correcto? No lo pudieron capturar.
durante la guerra con Chile. Ahora tenemos a Francisco Bolognesi, lo que les dije a ustedes, ¿verdad? Participó defendiendo al Perú en la guerra con Chile, inmolándose en la batalla de Arica, pues, ¿correcto? El 7 de junio de 1880. Y es considerado héroe nacional. Y también, estudiantes, el 7 de junio, como recordarán ustedes, ya se conmemora o se le rinde homenaje, perdón, se le rinde homenaje también a la bandera, ¿correcto? Bien, ahí tenemos a Miguel Grau Seminario, ya saben ustedes que es un héroe de la Marina de Guerra del Perú y de la nación peruana. Se le denominó el peruano del milenio, estudiantes. ¿Ya? ¿Se acuerdan de Miguel Grau Seminario, no? ¿Sí? ¿Qué embarcación dirigía contra los chilenos? ¿Se acuerdan o no? El Huáscar, el famoso Huáscar. ¿Sí? Y ahí tenemos a José Abelardo Quiñones, estudiante aviador nacional del Perú, ¿ya? Tuvo una misión aérea similar a la realizada por los kamikazes japoneses de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Estos kamikazes de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hacían? Se dirigían directamente, así, el avión se dirigía directamente al punto, al objetivo, y lo hacía explotar. De esa manera, José Abelardo Quiñones, en el año de 1941, ya cuando fue impactado con un proyectil, ¿sí? Su nave, correcto, en vez de él de tirarse para salvar su vida, ¿qué hizo? Dirigió su nave directamente donde se encontraba la artillería militar ecuatoriana y la hizo explotar. Entonces, por esa acción, José Abelardo Quiñones se inmoló como un héroe militar estudiante, ¿correcto? Bien, y él participó en la guerra del 41 con el país de Ecuador, 1941, estudiante, ¿ya? Oiga, no se me distraiga, de ahí tenemos a Pedro Ruiz Gallo, estudiante, fue un teniente coronel nombrado como el patrono del arma de la ingeniería. De ahí tenemos a los famosos húsares de Junín, ¿ya? El regimiento de caballería glorioso, ¿ya? ¿Se acuerdan? El número 1, libertador del Perú, don Simón Bolívar, ¿ya? Fue quien creó este regimiento, ¿ya? En la recordada batalla de Junín, estudiante, ¿ya? Y en la actualidad, mis estudiantes, escúchenme bien, es la guardia montada del presidente de la República del Perú, ¿ya? Ustedes lo pueden observar fuera del Palacio de Gobierno, ¿no? A la entrada del Palacio de Gobierno. ¿Ya? Muy bien, mis estudiantes. Como le dije también a ustedes, durante el Imperio Incaico, que ustedes están muy relacionados a eso, porque están viendo temas de historia acerca del incanato, ¿ya? Tenemos también héroes militares aquí. Tenemos a Pachacuti, que es el gran organizador, estudiante, ¿correcto? Fue el noveno gobernante del Estado Inca y lo convirtió de un simple curacazgo a un gran imperio, pues, ¿correcto? Casi toda América del Sur. De ahí tenemos a Tupac Yupanqui, estudiante. ¿Quién fue Tupac Yupanqui? El 10º gobernante del imperio, sucesor de Pachacute. Llevó al imperio a su máxima expansión. De ahí tenemos a Manco Inca. Fue el primero de los 4 rebeldes inca de Vilcabamba que intentó sublevarse al invasor español. ¿Ya? Muy bien, estudiantes. Ahí están también héroes militares durante el incanato. Muy bien. Ahora sí, para concluir esta parte, mis estudiantes, ya encontramos a los personajes ilustres. ¿A quién pueden observar aquí? Esta es una imagen muy conocida por ustedes. ¿Quién es este personaje, estudiante? A ver. César Vallejo. César Vallejo, por César Vallejo. supuesto, por supuesto. César Vallejo, ¿verdad? Un literato, ¿correcto? Oiga, estudiante, no se distraiga. Estudiante, Alison Castillo, por favor, no se distraiga. Y ahí tenemos aquí, en medio aquí tenemos estudiantes. ¿Lo conocen? Pues no lo van a conocer. Este señor es José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Socialista del Perú. Y de ahí también tenemos a quién estudiante, ¿ya? Creador del primer torpedo, ¿ya? Del famoso avión torpedo, ¿ya? Y que generó pues un sistema Paulet. Aquí tenemos a quién, estudiantes. A ver, ¿sí? A Pedro Paulet. Aquí tenemos a Pedro Paulet, estudiantes. Muy bien. Pero, ¿quiénes fueron los personajes ilustres, mis estudiantes? Eran personas que dedicadas a una o varias áreas, ya sea arte, de investigación, religión, militar, destacaron, escúcheme bien, en su tiempo, colaborando, pues, estudiante, con el desarrollo y crecimiento del país. ¿Sí? ¿Correcto? Llegando a ser reconocidos local o mundialmente. Esos son los personajes ilustres. Y siendo un ejemplo para las generaciones futuras.
Nosotros anteriormente mencionamos a uno, ¿verdad? En lo que era la gastronomía. ¿A quién estoy haciendo referencia? ¿Escucho? En la gastronomía, un personaje ilustre, muy conocido en la actualidad. ¿Hablamos nosotros de quién, estudiantes? ¿De Gastón? De Gastón Acurio. De Gastón Acurio, mis estudiantes. ¿Correcto? De Gastón Acurio. Muy bien, tenemos también a Javier Pérez de Cuellar, que fue el 5º secretario de la ONU, peruano, estudiante de nacimiento. A Carlos Noriega, que fue un astronauta de la NASA, científico y teniente coronel, ¿ya? Retirado del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, es peruano con nacionalidad estadounidense. Tenemos a Pedro Paulet, ¿ya? Aquí está Pedro Paulet, para quienes no lo conocen, estoy señalando con el puntero, ¿ya? Tenemos a Pedro Paulet, estudiante, fue un ingeniero peruano, pionero en la astronáutica y la era espacial, ¿no? ¿Correcto? El científico alemán Werner von Braun lo considera el padre de la cohetería moderna, imagínate, peruano de nacimiento, ¿ya? Y por último tenemos a José Carlos Mariatti, fue un pensador, un ensayista, su obra más conocida, Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, y se convirtió en una obra de consulta obligada para los socialistas latinoamericanos. Muy bien, mis queridos estudiantes, yo creo que hemos llegado aquí a terminar la parte teórica.